En este ejercicio te voy a enseñar cómo se modela Club Náutico. Vamos a leer juntos. Un club náutico desea tener informatizados los datos correspondientes a sus instalaciones, empleados, socios y embarcaciones que se encuentran en dicho club. El club está organizado de la siguiente forma. Los socios pertenecientes al club vienen definidos por su nombre, dirección, DNI, teléfono y fecha de ingreso en el club. Las embarcaciones vienen definidas por matrícula, nombre, tipo y dimensiones. Los amarres, que serían en este caso los barcos, tienen como los datos de interés el número de amarre, la lectura del contador de agua y luz y si tienen o no servicios de mantenimiento contratados. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una embarcación pertenece a un socio, aunque un socio puede tener varias embarcaciones. Una embarcación ocupará un amarre y un amarre está ocupado por una sola embarcación. Es importante la fecha en la que una embarcación es asignada a un amarre. Los socios pueden ser propietarios de amarres, siendo importante la fecha de compra del amarre. Hay que tener en cuenta que un amarre pertenece a un socio y que no hay ninguna relación directa entre la fecha en la que se compra un amarre y en la que una embarcación se asigna a un amarre. El club náutico está dividido en varias zonas definidas por una letra, el tipo de barcos que tiene, el número de barcos que contiene, la profundidad y el ancho de los amarres. Una zona tendrá varios amarres y un amarre pertenece a una sola zona. En cuanto a los empleados, estos vienen definidos por su código, nombre, dirección, teléfono y especialidad. Un empleado está asignado a varias zonas y en una zona puede haber más de un empleado, siendo de interés el número de barcos de que los que tenga se encarga de en cada zona. Hay que tener en cuenta que un empleado puede no encargarse de todos los barcos en una zona. Y ahí comenzamos con el ejercicio. Continuado con el video, vamos a hacer el ejercicio que yo leí recién, ¿sí? Del Club Náutico. Dice lo siguiente, los socios pertenecientes al club vienen definidos por sus atributos. Acá ya tengo la tabla socio porque es la entidad que influye. Acá ponemos los atributos que corresponden. Acá ya tengo sus atributos que influyen. El nombre, la dirección, teléfono y fecha de ingreso. Y no olvidarse del DNI, que es su clave primaria, ya que es obligatorio para establecer relaciones. Después dice que las embarcaciones vienen definidas por sus propios atributos que voy a hacer acá. Selecciono esa tabla, embarcación. Acá ya tengo los atributos que influyen. La matrícula, su atributo clave, el nombre, el tipo y la dimensión. Después dice, los amarres tienen como datos de interés y ahí ponemos sus atributos que influyen. Los atributos que influyen son el número de amarre de tipo entero, que es su clave primaria, la lectura de contador de agua, después una lectura de contador luz y el servicio de mantenimiento contratados, como dice el enunciado. Ahora dice lo siguiente, hay que tener en cuenta que una embarcación pertenece a un socio, aunque un socio tiene muchas embarcaciones. Ahí estaríamos hablando de una relación de uno a muchos, donde vamos a apuntar esta tabla con las relaciones de uno a muchos. Como se ve acá, un socio puede tener varias embarcaciones. ¿Dónde está la clave foránea de socio? Acá apunta, porque es el que identifica a qué socio está participando. Después dice, una embarcación ocupa un amarre y un amarre está ocupado por una sola embarcación. Esto significa que hay una relación de 1 a 1 entre embarcación y amarre. Acá tengo un atributo llamado fecha de embarcación que es de tipo fecha, ¿sí? Como ven acá en este SQL. Dice así, los socios pueden ser propietarios de amarres siendo importante la fecha de compra del amarre. Hay que tener en cuenta que un amarre pertenece a un solo socio y que no hay una relación directa entre la fecha en la que se compra un amarre y en la que se asigna la embarcación. Esto significa que en un sistema usualmente es que los socios sean propietarios de varios amarres y nunca de uno solo, ya que la consigna puede tener confusiones. Como ven acá, este amarre tiene una clave foránea llamada socio que apunta a esta tabla. Hay que poner un atributo llamado fecha de compra, ya que es importante, pero no una relación directa
hacia el socio. Y finalmente dice que el club náutico está dividido en varias zonas definidas. Ahí ya tenemos que poner una entidad llamada zona con sus atributos correspondientes. Acá tenemos sus atributos de zona, que es el ID zona como clave primaria, la letra, el tipo de barco, el número de barcos que contiene, la profundidad y el ancho de los amarres. Hay que establecer una relación porque una zona tiene varios amarres y un amarre pertenece a una sola zona. Significa que es una relación de uno a muchos entre amarre y zona. ¿Se ve cómo está acá? Una zona, muchos amarres. Acá está la clave de zona, que es la foránea para amarre, porque no es de la tabla propia. Y después dice, en cuanto a los empleados, estos vienen por sus atributos que voy a mencionar a continuación. Los atributos son código, el nombre, la dirección, el teléfono y la especialidad. Acá vamos a establecer una relación entre empleado y zona porque dice que un empleado está asignado a varias zonas y en una zona puede haber más de un empleado. Quiere decir que en una zona hay muchos empleados. Establecemos haciendo clic en esta tabla empleado a zona. ¿Se ve? Me crea una tabla intermedia que dice empleado has zona. Quiere decir has en inglés tener. Acá hay ambas claves foráneas, ya que en SQL no se puede implementar la relación de muchos a muchos de manera directa, ya que generaría redundancia y no se podrá programar muy bien. Por lo tanto, ya automáticamente SQL crea esta tabla intermedia que dice empleado has zona, siendo interés el número de barcos de lo que se encarga en cada zona. Hay que tener en cuenta que un empleado puede no encargarse de todos los barcos en una zona. Quiere decir que un empleado puede o no estar encargándose de barcos en una zona. Tenemos que establecer una relación de uno a muchos entre empleado y embarcación. Apuntamos esta tabla acá. Por ejemplo, es una relación no identificativa entre empleado y embarcación. Esto significa el problema que en una embarcación puede haber más de un empleado encargándose, pero pueden no encargarse, que no hay una obligatoriedad. Por lo tanto, sería una participación parcial. Así que, bueno, espero que este ejercicio se haya entendido y espero que me dejen un comentario a ver qué opinan.